Muy, pero muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a la segunda conferencia con un gran invitado del Perú, el profe Paulo Paul Almeida, que nos va a hablar sobre el currículo de educación física en el Perú. Y bueno, es un hombre con muchísimo conocimiento, los voy a dejar con él, puesto que esta clase ya se dejó preparada y grabada porque él está en este momento en un evento presencial en Moyobamba. Entonces le queda muy difícil estar allá y acá al mismo tiempo. Entonces, recuerden, esto va a quedar ya en el canal de YouTube cuando termine de editar todo. Por ahora no hay nada. Entonces, por favor, profe, profe Luis Daniel, ¿me escucha, profe Luis Daniel? Alguien de sala que me diga que ya ven mi pantalla ampliada, por favor, alguien que... Sí, sí, todo bien, todo ok, bien, todo bien. muy, pero... ¿Se escuchó mi profe Luis Daniel? ¿Se escuchó? Sí, todo bien, bien, bien. Ok, arrancamos. Una horita. Muy buen día para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta magistral conferencia que tenemos con nuestro queridísimo maestro Paulo Almeida Torres desde el Perú, que nos va a hablar sobre el currículo de educación física. ¿Verdad? Encantado, mi profe, poderlo tener aquí. Vamos a compartir en ese sentido su hoja de vida, muy resumida que tenemos en este momento. Bueno, me informa si ya mi pantalla se ha ampliado, mi querido maestro. Sí, ya se aprecia. Muy bien. Profe Paulo Paul Almeida Torres desde el Perú. Tiene 14 años de servicio, está en la quinta escala magisterial. Su currículo tiene una maestría en docencia universitaria, docente de educación física nombrado en el nivel primaria, primer puesto de educación física del Pedagógico Público de Chincha, primer puesto en la Escuela Suboficial de Policía Nacional del Perú, árbitro profesional de fútbol, salvavidas profesional de la PNP, ganador del concurso nacional de proyecto en educación física de FIT en el 2015, ganador del concurso nacional de buenas prácticas docentes del Ministerio de Educación en el 2015 y 2020 y 2025, acompañante pedagógico del plan de fortalecimiento en educación física en el 2016, ganador regional del concurso Ideas en Acción en el 2016, finalista del concurso nacional Maestro Excelencia BCP en el 2018, subcampeón del concurso nacional de Juegos Deportivos Escolares en el 2019, subdirector de institución educativa en el 2020, 2021 y 2022, ponente del Congreso Internacional de Educación Física de Ecuador 2024, ponente del Congreso Internacional de Educación Física Perú 2025, ganador del concurso nacional FODEN Ministerio de Educación en el 2025 y ha escrito un libro registrado en la Biblioteca Nacional del Perú en el 2016, docente de la IE 22260, José San Martín, Sunampe en Chincha, Inca. Y bueno, hace parte del grupo Sport Internacional. Mi querido Pablo Almeida, vamos a entrar de una vez en materia por cuestiones de tiempo. Listo, maestro, y en un momento me confirma si se puede apreciar ya mi pantalla. ¿Se puede ampliar, mi querido maestro? ¿Se ve? ¿Se aprecia ahora sí ya? Perfectamente. Listo, ahora sí. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, maestros que nos siguen a través de la señal internacional de Sport International. Bueno, a todos los maestros quiero primero agradecer a las instituciones a las que hoy día nos permiten estar con ustedes. Aprendiendo un poquito más sobre la educación física y cómo el currículo se desarrolla en el país. Bueno, primero quiero agradecer a la Municipalidad Distrital del Nuevo Imperial, ¿no? Por auspiciar este evento, al Instituto Peruano del Deporte, al IPD también del Perú, por apoyar estas capacitaciones que benefician a todos los docentes y sobre todo pues al grupo Sport International y a nuestro buen amigo Hilder Molina, quien con su staff de todos los especialistas y conocedores, maestros y doctores de toda Iberoamérica, pues siempre apoyando la causa del deporte a nivel internacional, para que todos los maestros de educación física tengamos siempre un lugar a donde recurrir y a donde irnos capacitando. Bueno, quiero iniciar, maestros, esta pequeña ponencia
ya haciendo una reflexión que las hago en todas mis capacitaciones. Eh, todo es importante, todo es importante. El trabajo, ¿no? Es importante el informe que tengo que presentar, es importante, ¿no? Los documentos, los estadísticos, ¿no? Es el trabajo en sí y todas las actividades, mi negocio, ¿no? Todo es importante, ¿ya? Hasta que te enfermas, maestros. Todo es importante hasta el día que te enfermas. Entonces te das cuenta de que solamente había una cosa importante y esa era cuidar tu salud, ¿ya? Entonces, hasta que tu maestro desgraciadamente no caes enfermo, tú no entiendes lo importante que era haber cuidado y haber sabido cuidar tu salud y que todo lo demás deja de ser realmente importante, ¿ya? Y la segunda reflexión que quiero compartir contigo el día de hoy es esta. Cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona, ¿ya? Cuando tú te alimentas de manera inadecuada, por más medicamentos que tomes, no te van a surtir efectos. Es en vano, maestro, ¿ya? Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria, porque el propio alimento es tu medicina natural, ¿ya? Y nosotros como docentes de educación física tenemos que tener esto muy en claro, porque nuestro objetivo acá en Perú es prevenir a través de nuestras actividades que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestro currículo, a lo largo del año, ¿ya? Y eso lo vamos a analizar en breves momentos, ¿ya? Lo que siempre hago con mis estudiantes en el día a día, igual que ustedes, porque yo trabajo en el patio, ¿no? Al igual que todos ustedes, maestros, con mi niño de primaria, de secundaria, ¿no? Pero con todos ellos, sea en primaria o en secundarias, yo tengo que tener una línea de trabajo. ¿Qué vamos a aprender hoy? Y es algo que todos los maestros de educación física tenemos que tener bien claro. ¿Qué vamos a aprender hoy? Porque si un maestro de educación física llega a su aula, llega a su clase y no tiene claro qué va a enseñar, entonces estás haciendo una clase tal vez muy divertida, pero estás disparando al aire, porque no estás dando en ningún blanco. Estás haciendo muy bonitas sesiones, muy bonitas actividades, muy bonitos juegos, pero sin una dirección clara de en qué quieres enfocar el aprendizaje, a dónde quieres llegar. Estás probando demasiados caminos. Entonces, maestros, ustedes dirán, profesor, pero eso es solamente para secundaria. No, maestros, ni siquiera es para el colegio, porque en el ambiente que tú estés, fuera en el colegio o fuera del colegio, tú debes de tener bien claro, si los llevo al parque, ¿qué van a aprender en el parque? Si los llevo a la playa, ¿qué van a aprender en la playa? Si los voy a llevar a un escenario diferente, ¿qué van a aprender con esos recursos y en ese ambiente mis estudiantes? Y eso desde primer grado de primaria, desde primer grado de primaria, para que el maestro que diga, no, eso no se puede, maestros, yo enseño desde primer grado de primaria hasta quinto año de secundaria. Entonces, tengo claro cómo es que se debe de realizar ese proceso. ¿Ya? Así que no tengan temor si en algún momento no lo han hecho, pero empieza a hacerlo a partir de este año. Ten claro, lleva tu cartelito ahí. De tal manera que tú al terminar tu clase le digas a los niños, niños, ¿qué han aprendido hoy en educación física? Y ellos te van a responder. Y si ellos se quedan en silencio, es allí donde debe de preocuparte. Su silencio te va a condenar o sus respuestas te van a aplaudir y te van a enaltecer, maestros. ¿Ya? Preocúpate, sí, preocúpate si en algún momento le dices, niños, ¿qué aprendieron hoy? O jóvenes, ¿qué aprendieron hoy en educación física? Y todos se miran las caras y hay un silencio. Eso es la primera señal de alerta que todos los maestros debemos de tener en cuenta y estar muy atentos. Pero lo que el día de hoy nos concurre, nos reúne, es analizar esto, el currículo de educación física en el Perú. Y gracias a Sport International, ya ustedes hoy día van a poder comprender un poquito más de cómo se maneja la educación física en el Perú. Pero para yo poder entender el currículo de educación física en el Perú, yo tengo que hacerme cuatro preguntas. Ya tengo que reflexionar primero sobre cuatro cosas. Lo primero, ¿por qué es importante la educación física? ¿Por qué es importante? Es lo primero que tengo que reflexionar. Lo segundo, ¿cómo inició la educación física aquí en el Perú? ¿Cómo se inició?
Lo tercero, ¿cuáles son esas definiciones clave que yo como maestro, ya, de este nuevo enfoque de la corporalidad, debo de tener en cuenta para desarrollar mis clases de educación física, ¿no? Y por último, ¿cómo debo desarrollar el área, ¿no? ¿Cómo la llevo al patio? ¿Cómo la operativizo? ¿Cómo llevo la parte conceptual a la parte práctica, que es lo más difícil que tenemos siempre los docentes de educación física? Pero vamos a empezar por el inicio, ¿ya? Y para esto, maestros, yo les pido a todos ustedes, por favor, con el mayor respeto y con la mayor consideración, el mayor cariño y aprecio, nosotros tenemos que hacer una limpieza mental. Antes, antes de seguir con la capacitación, tengo que pedirles que hagan una limpieza mental. Y ahí me refiero a que abran la mente y que todos los conceptos que ustedes hayan aprendido en su instituto, en su universidad, hace 5, hace 10, hace 15, hace 20 años atrás, los hagan a un lado por un momento. Porque hay muchas cosas que vamos a empezar nuevamente a aprender, ¿ya? Que es algo que no hacemos. Los maestros de educación física no tenemos, ¿no?, esa cultura de ir capacitándonos año a año. Hay quienes sí, pero la gran mayoría no lo hace. Sigue aún enseñando con lo que él aprendió en su pedagógico o en su universidad cuando se graduó. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando, irnos actualizando año a año, porque los conceptos y los paradigmas van mejorando y se van innovando. Y yo no puedo quedarme atrás, maestros. Así que lo primero que le pido, hagamos espacio para la nueva información que voy a tener. Si yo no hago espacio en mi cerebro, es como aquel vaso que ya está lleno. Le echo agua y todo lo que va a caer se va a derramar, no va a surtir efecto. Yo tengo que botar un poco de agua que ya se venció, que ya no me sirve, ¿no? Y dejar espacio para la nueva agua, ya para el nuevo conocimiento que voy a empezar a recibir, para que eso pueda instalarse de verdad. Si no hago espacio en mi mente, en verdad es muy difícil, maestro. Es muy difícil generar cambios a largo plazo. Entonces, vamos a iniciar con lo primero. ¿Por qué es importante la educación física? ¿Por qué es importante? Y miren que cuando uno va leyendo, investigando, ¿no?, uno también aprende muchísimo. Y yo quiero citarles en primer lugar a este doctor, el doctor David Bueno. El doctor David Bueno no es pedagogo, tampoco es docente de educación física, ya, ni siquiera es de Perú. Pero el doctor David Bueno, ya, es un neurocientífico que a través de estos videos que hace el Banco Continental, el BBVA, ¿ya? Donde los mejores profesionales del mundo dan su testimonio de sus investigaciones a nivel mundial, pues citaron al doctor David Bueno a que dé estas conferencias para todo el mundo. Y algo que me llamó gratamente la atención, porque lo repito, él es un neurocientífico, no es pedagogo, tampoco es profesor de educación física, pero este doctor, en su tesis del 2017, en su investigación que publicó en el 2017, sobre cómo aprende el cerebro humano, ¿no? Obviamente un neurocientífico, ¿cómo aprende el ser humano? Él establece tres pilares para el comienzo del aprendizaje, para el fortalecimiento del aprendizaje en los seres humanos desde temprana edad. Ojo, desde temprana edad, ¿ya? ¿Y cuáles son esos tres pilares fundamentales sobre los que se tiene que instalar todo el aprendizaje? El primero son las artes plásticas. Él dice que cuando las artes plásticas, el dibujo, la pintura, el modelado, se trabaja desde temprana edad, el cerebro hace esas sinapsis, esas conexiones que hacen que el cerebro recuerde cosas y vaya aprendiendo cosas, ¿no? Hace que el cerebro se ilumine, se generen más conexiones. La segunda actividad, la música, ¿no? El canto, el tocar un instrumento musical, hace que el cerebro se ilumine, la sinapsis empiece a alborotar el cerebro y se genere esa memoria, esa imaginación, ¿no?, que hace que el aprendizaje fluya. Y el último, lo que me sorprendió inclusive, ¿no?, por la investigación que él venía desarrollando, pues fue la educación física, ¿no?
Mire, no lo dice un profesor de educación física, no lo dice un catedrático de una universidad, no, lo está diciendo un neurocientífico, que para que el aprendizaje se dé como tal, todo estudiante desde temprana edad debe de basar su aprendizaje en las artes plásticas, la música y la educación física. Y sobre todo, él decía, la educación física hace que el cerebro se ilumine como un árbol de Navidad, porque es una de las que más interconexiones hace, ¿no? Desde temprana edad. Sobre estas tres ciencias se cimenta la base para todas las demás ciencias. La matemática, la comunicación, la ciencia, la tecnología, todas las demás áreas del conocimiento humano se sientan sobre los hombros de las tres ciencias básicas para el aprendizaje: la música, las artes plásticas y la educación física, maestros. Miren dónde nos pone un neurocientífico, ¿no? Y entonces eso, maestros, a mí me llamó mucho a la reflexión y me llamó muchísimo a que yo también cambiara mi forma de trabajar el área, porque revalora el área. Si alguien, es bonito escuchar que alguien del área revalore el área, pero escuchar de alguien que ni siquiera es docente y que es alguien que se dedica a la investigación profunda del aprendizaje y del cerebro, esto es pues algo que nos debe de enaltecer a todos los maestros de educación física, no solamente del Perú, sino de todo el mundo. Porque los niños cuando están jugando, ya una simple acción, algo habitual en cada recreo de cada escuela del mundo, ¿ya? El niño no solamente está jugando, el niño está generando procesos mentales. No es solamente un simple lanzamiento de canica, ¿no? Eso implica que el estudiante aprenda desde temprana edad calcular distancias, velocidades, no trayectorias, ¿no? Todas esas ciencias, ¿no? Que se utilizan para la matemática, para la física, ¿no? El niño desde temprana edad lo va vivenciando a través de la educación física y prácticamente a través del juego directamente, ¿no? Algo que luego es abstracto y lo está viviendo de manera práctica. Por eso es importante nuestra área, maestro, por eso es importante, porque le damos sentido al mundo, le damos sentido a muchas materias, ¿ya? Que se valen de la educación física, ¿ya? El pedagogo Edgar Day, él creó esta pirámide del aprendizaje, ya para que todos los profesores deberíamos de conocer. Cuando un estudiante solamente escucha, escucha y escucha, solamente al final de la clase va a recordar un 5% de todo lo que se habló. Si el estudiante no solamente escucha, sino también lee folletos, revistas, pues ese aprendizaje aumenta al 10%. Por lo contrario, si le pongo un video, ese aprendizaje sube a un 20% porque hay gráfico, hay color, ¿no? Si el aprendizaje se basa en ver y escuchar, o sea, en una combinación de ambos, el aprendizaje llega a un 30%, ¿no? Pero si yo maestro, ¿no? De educación física, quiero que mi estudiante siempre vaya del 50% hacia arriba, ¿qué tengo que hacer? Discusiones, ¿no? Que los alumnos conversen, interactúen, hagan un intercambio de opiniones. Ahí el aprendizaje se eleva hasta el 50%, ¿no? Y si yo quiero llegar a un 75%, tengo que hacer que mi alumno haga, lo que yo le diga, que lo practique, que lo realice, ¿ya? Que lo haga, no solamente que lo vea, que lo escuche, sino que él lo practique y lo haga, lo manipule. Y si yo quiero que el aprendizaje se instale en mi estudiante hasta el 90%, tengo que hacer que mi estudiante enseñe a otro estudiante. Ahí, cuando él hace la réplica de lo aprendido, el estudiante ya nunca en su vida lo va a olvidar, porque él se vuelve como un pequeño maestro. Y ese aprendizaje le queda de por vida, maestros. Se instala en un 90%. Miren la diferencia de solo escuchar, en la que solamente te quedas con un 5%, a un 90% cuando el estudiante hace y comparte lo aprendido con otro compañero. Y bueno, haciendo una homologación del aprendizaje, aquí vemos la pirámide que hemos realizado también en el área de educación física, ¿no? Y va desde el 5%
de acciones repetitivas en la que el estudiante va y viene a un cono, va y regresa con un bastón, va y viene con una pelota. Al final de la clase, tu estudiante, si tú haces esas acciones repetitivas, ¿no? Ya sea con cono, con pelota, con bastones, con latas, con todos los materiales que tú quieras, pero si son acciones repetitivas de ida y vuelta, al terminar la clase, tu alumno va a quedar con un 5% de un aprendizaje, nada más. Y en adelante, conforme el estudiante va realizando manipulación de materiales, va recibiendo orientación del docente, va intercambiando, ¿no?, los materiales con sus compañeros y va trabajando en equipo, y va razonando, y va debatiendo, ¿no? Y va reflexionando sobre el porqué de los movimientos, el porqué, la importancia de la alimentación, va incrementándose el porcentaje de aprendizaje en el área de educación física y de las tres competencias, ¿no? El trabajar en equipo, el resolver problemas, ¿no? De manera, a través del juego, ¿no? De manera sana, sin llegar a una discusión. Esta pirámide del aprendizaje es para el área de educación física, maestros. También uno tiene que ir viendo cómo aprende mi estudiante, ¿ya? En la segunda pregunta que vamos a reflexionar el día de hoy, ¿cómo inicia la educación física en el Perú? Y esto es algo de historia que muy pocos maestros conocen, ¿no? Yo, a través de las capacitaciones que realizo a nivel nacional y a través de los diferentes cursos y congresos a los que se me invita, noto que muchos maestros no tienen claro de dónde venimos y en qué dirección estamos yendo. Así que también hoy día vamos a aclarar eso, maestros, para todos ustedes. Miren, la educación física en el Perú se inicia en 1932, con la creación de la primera escuela de formación docente en el Perú, ¿ya? La historia de la educación en el Perú, ojo, ¿ya? De 1920, porque las escuelas en el Perú empiezan a incluir como área a la educación física en 1920, bajo un enfoque que se llamaba el enfoque militar, ¿ya? En este enfoque militar, ya recordemos que la educación física en ese entonces, 1920, ya era más que nada para que los estudiantes estén listos para el conflicto armado que se vivía en ese entonces, ¿no? El terrorismo, ¿no? Las organizaciones de Sendero Luminoso, el MRTA, ¿no? Entonces, por ahí el Estado buscaba que los estudiantes estuvieran listos para servir a la patria, ¿no? Por alguna guerra o algún conflicto interno, ¿no? De ese enfoque militar de 1920, de allí, maestros, nacen las planchas, las ranas, las polichinelas, el orden cerrado, el desfile. ¿Por qué? Porque la mayoría de docentes, ya, o instructores en las escuelas eran egresados de las Fuerzas Armadas, ¿no? Eran militares en situación de franco o en situación de retiro. No eran necesariamente profesores de educación física. Así que los instructores, ellos nos formaban a los estudiantes en las escuelas según a ellos se les formaba en los cuarteles, ¿no? Por eso le digo, desde allí, de 1920, de allí viene el desfilar, ¿no? Los desfiles, ¿no? Que los estudiantes desfilen, ¿no? En diferentes eventos, y las ranas, las polichinelas, ¿no? Las flexiones, los abdominales, todo eso viene de aquí, de este enfoque militar, ¿ya? Pero este enfoque militar terminó en 1972. Miren, de 1920 a 1972, casi 50 años estuvo el enfoque militar, ¿no? En todo el Perú. Ahora, con el enfoque deportivo que se empezó el Minedu en 1972, implantó el enfoque deportivo, que buscaba que ahora se priorice las disciplinas deportivas. De aquí, maestro, 1972, de allí viene que el docente de educación física programe un mes fútbol, el otro mes básquetbol, el siguiente mes voleibol, el siguiente mes atletismo, el siguiente mes gimnasia, el siguiente mes natación, y así sucesivamente. Cada mes una disciplina deportiva. ¿Por qué? Porque en 1972 era lo que el Ministerio de Educación, ¿no?,
y según las investigaciones de ese entonces, se priorizaba, ¿no? Ahora queríamos talentos deportivos. Pero cuando uno estudia y conforme esto se aplica, uno se va dando cuenta de que los deportistas no nacen, ya no nacen los deportistas, no aparecen por arte de magia, ¿no? Y por eso fue que este enfoque deportivo terminó en 1982, cuando se impone, donde se empieza a ejecutar el enfoque orgánico funcional. Miren, de 1972 a 1982, 10 años. 10 años duró el enfoque deportivo en el Perú, ¿no? Y luego en 1982 empezó a trabajar con el enfoque orgánico funcional. Ahora, de este enfoque orgánico funcional vienen todos los sistemas de entrenamientos, los circuitos, ¿no? Todos los circuitos que ustedes conozcan y los sistemas de entrenamiento vienen de este enfoque. 1982. Ya no se trabajaba por disciplina deportiva, ahora se buscaba desarrollo de la parte muscular, la velocidad, las capacidades físicas básicas, pero a través de un enfoque ya orgánico funcional, ya un sistema de entrenamiento, ya desde temprana edad que permite que el estudiante llegue presto, ¿no? Y supuestamente mejor preparado. Este enfoque tampoco duró mucho, porque de 1982 a 1993 viene el cuarto enfoque, el enfoque psicomotriz. Y digamos que aquí sí hay una gran diferencia con los enfoques anteriores, porque en el enfoque psicomotriz que el Minedo implantó este año, ya se priorizó algo importante. ¿Ya? Porque psicomotriz, recuerden, psicomente, motriz, movimiento, de que los movimientos tengan relación con los procesos mentales, ¿ya? Con los procesos mentales que se desarrolla el estudiante desde temprana edad. Desde allí ya vienen los juegos de aprestamiento, ¿ya? Los juegos psicomotores, ¿no? Que no solamente se desarrollan en el nivel inicial, sino que deben de reforzarse en el nivel primaria, deben de afianzarse en el nivel secundaria e incluso en el nivel superior, maestros. ¿Ya? Miren cuántos enfoques vamos trabajando, ¿ya? En el área de educación física. Pero esto tampoco queda ahí, maestros, tampoco queda ahí. En el Perú, hacemos un recuento, 1920, enfoque militar, 1972, enfoque deportivo, 1982, enfoque orgánico funcional, 1993, enfoque psicomotriz. Y actualmente, desde el 2014, el Ministerio de Educación viene impulsando el quinto enfoque, el enfoque de la corporeidad. Estamos 2026, maestros, y yo aún encuentro maestros que no saben lo que es la corporeidad y cómo trabajar la corporeidad. Es más, no entienden la envergadura de lo que corresponde el trabajar bajo el enfoque de la corporeidad, ¿no? Y eso debemos de tenerlo claro. Si yo quiero aprender y desenredar la maraña que a veces es el currículo, yo tengo que entender que actualmente se está trabajando bajo el enfoque de la corporeidad y bueno, desde el 2014. Ya no es algo que digamos que recién está saliendo, no, estamos hablando ya desde hace más de 10 años, una década, ¿ya? Pero miren cómo ha ido evolucionando el área de la educación física en el Perú, ¿ya? Y se lo digo evolucionando, ¿ya? Porque yo tengo que ir evolucionando con esto y no quedarme en el enfoque deportivo o en el enfoque militar, ¿ya? Recordemos que en el Perú el 70% de maestros aún trabaja bajo el enfoque deportivo. 1972 maestros, ¿ya? Hay muchos maestros, 70%, que aún está ahí con el enfoque deportivo, que sigue programando fútbol, vóley, básquetbol, gimnasia, atletismo mes por mes, ¿no? Y es algo que dejó de trabajarse desde 1982 cuando entró el enfoque orgánico funcional y luego este terminó bajo el yugo del enfoque psicomotriz y que actualmente ya estamos en el enfoque de la corporeidad. Pero vamos a aclarar para que te des un salto tu maestro, ¿ya? Si tú aún trabajas con el enfoque deportivo y primera vez que escuchas esto, ¿ya? Vamos a darnos un salto para llevarte directamente a qué es el enfoque de la corporeidad. Porque yo sé que lo has escuchado, yo sé que lo has escuchado, pero vamos a tratar de explicártelo de una manera más práctica,
¿ya? Como nos gusta a nosotros los maestros de educación física, la parte práctica. Miren, el enfoque de la corporidad es la unión de 5 aspectos básicamente. Es la unión de 5 aspectos básicamente que yo tengo que tener en mi sesión de aprendizaje. El aspecto motriz, eso ni hablar, eso siempre está en nuestras clases porque implica el movimiento, ya implica el movimiento, el estudio del movimiento, el trabajo a través del movimiento, eso ni hablar, ¿ya? Pero también en mi clase debo de prestar atención que deben haber aspectos cognitivos, que se estén desarrollando aspectos cognitivos. En mi clase de educación física también tengo que desarrollar aspectos emocionales, que el estudiante sepa manejar y controlar sus emociones. También el aspecto afectivo, que el estudiante pueda, ¿no?, mostrar afecto, pueda poder expresar sus emociones, ¿ya? Y también su cariño, ¿ya? Y por último, los aspectos sociales, que el estudiante sepa trabajar en equipo, que no sea un niño aislado, que no sea un niño que se, ¿no?, que se aparta del grupo, no, sino que sea una persona social, una persona que pueda, un niño que pueda compartir, que pueda jugar de manera armoniosa con cualquiera de sus compañeros, ¿ya? Ahora, ustedes me dirán, profesor, pero todo esto en una clase, maestro, esto implica trabajar bajo el enfoque de la corporeidad. ¿Y cómo yo uno todos estos aspectos, como me dijeron una vez? ¿Y cómo yo lo junto? Pues sí, hay algo que une a todo esto, maestros. Hay algo que une a todos estos aspectos y que nosotros lo podemos desarrollar, ¿no? ¿Cuál es aquello que amarra y une cada uno de estos aspectos para trabajarlo fluidamente en el área de educación física? Pues el movimiento, maestros. El movimiento. A través del movimiento yo tengo que trabajar estos 5 aspectos que le dan sentido al enfoque de la corporeidad. Ya no es jugar fútbol, jugar vóley, jugar básquet. Ya no es quien llega primero en una carrera de 50 metros o quien lanza más lejos una bala o una pelota o una jabalina, ¿no? O quien juega mejor el fútbol, el vóley, el básquetbol, ¿no? Y le pongo mayor nota al que campeona. No, ya no es así, maestros. Yo tengo que observar si el estudiante comprende y para qué hace los movimientos que hace, ¿no? Si el estudiante analiza y comprende, hay procesos mentales dentro de su accionar. Si el estudiante puede manejar el triunfo y la derrota, ¿no? Y sabe manejar y contener sus emociones, y no se va a los golpes a la primera, ¿no? Que pueda demostrar afecto y no ser un niño aislado, ¿no? Y sobre todo que el estudiante pueda trabajar, jugar en equipo sin discriminar a ningún compañero. Y todo eso a través del movimiento. Eso es el enfoque de la corporalidad, en resumen, maestros. ¿Ya? Y ahora pasamos a la tercera reflexión, maestros, a la tercera reflexión. ¿Ya? ¿Cuáles son las definiciones claves del currículo y el enfoque de la educación física? Bueno, yo les voy a contar que el currículo nacional para el programa de educación física establece esto, maestros. ¿Ya? Esto, que quiero que lo tengan muy en claro, porque esto viene del currículo nacional. Esto no es algo que yo lo he escrito, no, esto es algo que viene en nuestra Biblia, que es el currículo nacional, porque de ahí salen todos los aprendizajes y sobre eso yo baso mi trabajo. Miren, el enfoque de la corporeidad que entiende al cuerpo en construcción de su ser más allá de la realidad biológica, porque implica hacer, pensar, sentir, saber, comunicar y querer. Todo eso es el enfoque de la corporeidad. Pero ¿qué más te dice más abajo? Más abajo, mire, el área pone énfasis de la educación física, además en la adquisición de aprendizajes relacionados con la generación de hábitos de vida saludable. ¿Cómo estamos hasta ahí, maestros? ¿No? Y eso lo vamos a tocar en un ratito. Ojo, remarco esto, generación de hábitos de vida saludable y del consumo responsable, no solo para la práctica de actividades físicas, sino también en el desarrollo de una conciencia sociocrítica hacia el cuidado de la salud y del ambiente. O sea, no es solamente tu cuerpo, sino lo que te rodea. Y esto viene, le repito, del currículo nacional maestro. Esto lo debemos de saber todos. Todos debemos de tener bien claro esto, porque de aquí nace el enfoque de la corporalidad. Esto es lo que le da sentido a mi especialidad. Esto que está aquí remarcado, maestros.
Ahora, ¿cómo lo operativizo? Ustedes han escuchado que se trabaja por desempeños, que actualmente ya no lo hacemos, pero es una de las definiciones claves con las que se ha elaborado el currículo, ¿ya? Los desempeños, que es la parte específica, ¿ya? Del trabajo que realizamos. Los estándares de aprendizaje, que son la descripción del desarrollo de cada competencia. Recuerde que conforme un niño va avanzando grado por grado, debe de llegar a un estándar en matemática, en comunicación y también en educación física. En el currículo de educación física está el estándar, a dónde debe de llegar un niño cuando esté en segundo grado, qué es lo que debe de saber y dominar un estudiante cuando está en cuarto, qué debe de saber un niño cuando está en sexto grado, porque es por ciclo, o sea, cada 2 grados, ¿no? Y lo mismo en secundaria hasta terminar su educación básica, ¿no? Las capacidades, que son los conocimientos, habilidades y actitudes que se usan para trabajar, y las competencias, que no quiere decir que voy a hacer competir a un alumno con otro alumno, Solo, que solo esté mal parado te levanta. el que gana tiene más notas, no. Y La competencia es cómo el estudiante, ¿ya? solo Moviliza sus aprendizajes y cómo aprende con los recursos que tiene a la mano de una manera más eficiente. Y ojo que la competencia tiene algo muy importante, que es la parte ética. No es ganar por ganar, tengo que ganar bien, siguiendo las reglas, respetando al rival, no haciendo trampa, utilizando los recursos que están a mi alrededor de manera óptima, ya no solamente en mi beneficio, ya, o sea, hacerlos bien. ¿Por qué? Para conseguir el perfil de egreso del estudiante. ¿Qué es el perfil de egreso? Lo que el estudiante debe de conseguir cuando haya terminado toda su educación, ¿no? Cuando llega en el Perú a quinto año de secundaria, allí, ese es el perfil de egreso, ahí debo de apuntar. Pero para llegar a ese perfil de egreso, yo tengo que haber trabajado todos los estándares, todos los desempeños, todas las capacidades y las 3 competencias de mi área de manera adecuada. Si no, no llego al perfil de egreso, ¿ya? ¿Y qué es el perfil de egreso? Bueno, cada área tiene un perfil de egreso. ¿A dónde quiero que mi alumno llegue cuando ha terminado toda su educación básica? ¿Ya? ¿Cuál es el perfil de egreso de educación física? Pues aquí está dentro de este famoso círculo que ha hecho el Minedo, ¿ya? Y aquí te lo voy a poner, maestro, así grande para que ustedes lo puedan ver y lo puedan reflexionar. ¿Qué es lo que espera el Ministerio de Educación del área y de todos los profesores de educación física a donde debemos de llevar al estudiante cuando termina toda su educación, ¿no? Desde inicial, primaria y secundaria? Que termine sabiendo esto: el estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuidado de su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o deportivas, ¿no? Ahí es donde se tiene que apuntar, ese es el objetivo final, esa es la punta de la pirámide, ahí es donde tiene que llegar todos nuestros estudiantes. Pero para llegar ahí no llegan por arte de magia, uno tiene que saber llevarlos. La maestra de inicial tiene que hacer su trabajo en el área de psicomotricidad. El maestro de primaria tiene que hacer su trabajo, ¿no? Trabajar las habilidades psicomotrices, ¿no? Desarrollar las capacidades para que el estudiante pueda llegar y dejar al alumno en el estándar debido del nivel primario, en sexto grado, y luego el docente de secundaria pueda continuar ese trabajo y llevarlo hasta quinto de secundaria, y ahí poder recién decir, mi alumno ha conseguido el perfil de egreso. Pero es un esfuerzo sumado de todos los maestros desde que se comienza, ¿no? Es ver no solamente la parte física, sino la parte mental y la parte emocional, ese tridente, maestros, ¿ya? Aquí se lo pongo en resumen, porque aquí estamos viendo el perfil de egreso, que es a donde todos tenemos que llevar a los estudiantes, ¿no? Todo el trayecto desde primer ciclo hasta el octavo ciclo se trabaja con los desempeños, con los estándares, con las capacidades, con las competencias, ¿no? Eso se trabaja ciclo por ciclo.
los desempeños que se lo había mencionado, los estándares de aprendizaje que son pequeños escalones a donde cada estudiante tiene que ir llegando año a año, las capacidades que es el actuar de manera competente del conocimiento y las competencias que es combinar todo el conjunto de capacidades para lograr un propósito, ¿ya? Con una función ética, ¿ya? Con una mirada ética siempre, ¿ya? Aquí también en el PPT le estoy dejando algo un poquito más extenso para que ustedes lo puedan leer y reflexionar. Entonces le voy a enviar para que lo tengan, ¿no? Y sobre todo esto, debajo de las competencias, los estándares, los desempeños, están los enfoques transversales, ¿ya? El enfoque de derecho, de inclusión, de interculturalidad, el enfoque ambiental, de igualdad de género, de búsqueda de la excelencia y de orientación al bien común. Todos estos todos estos enfoques transversales que van de la mano con todos los contenidos y con todas las competencias y con todos los desempeños y las capacidades para lograr llegar a ese perfil de egreso, para poder hacer que el estudiante pueda llegar a esa punta de la pirámide. Ahora, la siguiente reflexión, ¿no? A donde quería llegar con ustedes. Ahora, yo sabiendo ya la historia de la educación física, cómo se ha desarrollado en el Perú, por qué es importante enseñar la educación física, ¿no? Y cuáles son las definiciones clave con las que se trabaja acá en Perú, pues ahora ya viene el plato fuerte. ¿Cómo debo yo desarrollar el área de educación física? ¿No? Porque aquí quería llegar yo con ustedes, ¿no? ¿Cómo desarrollo yo el currículum? ¿Cómo operativizo? ¿Cómo lo llevo al patio? ¿Cómo lo llevo al campo? ¿Ya? Pues ustedes saben que acá en Perú el área de educación física se trabaja en base a tres competencias. La primera se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. La segunda competencia asume una vida saludable y la tercera competencia interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. Bueno, vamos por la primera. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Bueno, esta competencia tiene dos capacidades. La primera que es comprende su cuerpo y la segunda capacidad se expresa corporalmente. ¿Son lo mismo? No son lo mismo, maestros. No es lo mismo. Porque en la capacidad comprende su cuerpo, ¿ya? Es decir, que el estudiante interiorice su cuerpo, ¿ya? En estado estático o en movimiento, en relación al espacio, al tiempo y a los objetos y demás personas de su entorno. Aquí entran todas las actividades físicas que ustedes pueden imaginar. Todos los ejercicios, las actividades, los juegos, aquí, que el estudiante comprenda su cuerpo, conozca su cuerpo, ¿no? Que el estudiante aprenda a dominar su cuerpo, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Hasta dónde puedo llegar? Su espacio propio, su espacio exterior, ¿no? Todo eso a través de esta capacidad. ¿Y qué busca la segunda capacidad? Pues usar el lenguaje del movimiento, que el estudiante se exprese corporalmente, que utilice su cuerpo, pero ya no solo para fortalecerlo, comprender, sino para expresarse, como un medio de expresar una emoción, un sentimiento o una idea, ¿no? Y es aquí donde se empieza a utilizar el movimiento para expresar ya, esto es ir más allá, maestros. El que trabaja la primera capacidad, excelente, yo sé que todos lo trabajamos, pero la segunda capacidad se expresa corporalmente, muy pocos maestros las he visto trabajar, muy pocos. Hacer que el estudiante utilice su cuerpo para comunicar, ya sea a través de una danza, ya sea a través de una gimnasia rítmica, ya sea a través de una pantomima, o ya sea a través de movimientos que permitan que el estudiante se exprese, ¿no? Sin mediar palabra, puede hacer sentir, ¿no? Lo que él quiere reflejar. Créanme que muy pocos maestros. Pero esto nos pide el currículum, ¿ya? Ojo, la primera competencia se divide en dos capacidades, que el estudiante comprenda su cuerpo y sus movimientos, y la segunda capacidad, que aprenda a utilizar esos movimientos para expresar ideas, sentimientos, ¿ya? Entonces, eso es lo que busca la primera competencia. La segunda competencia, ¿no? Para mí la más importante, asume una vida saludable. Y ahí sí, maestros, si en la primera
competencia hay maestros que solo trabajan una capacidad, aquí en la segunda competencia, valgan verdades, no se trabaja ninguna de las dos casi. Casi, esta es una competencia que es letra muerta en la mayoría de instituciones educativas. ¿Quién es el responsable de que esto cambie? Pues nosotros, maestros. Esta para mí es la competencia más importante. ¿Ya? Y luego le voy a explicar por qué. Mire, la segunda competencia también tiene dos capacidades. La primera que comprende las relaciones entre las actividades físicas, alimentación, postura e higiene personal y del ambiente y de la salud. ¿Ya? Y la segunda capacidad, ¿no? Que incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida. Entonces, ¿a qué se refiere la primera capacidad? Es comprender los procesos vinculados con la alimentación, la postura, la higiene corporal y la práctica de actividades físicas y cómo estos influyen en el estado del bienestar integral, físico, psicológico y emocional de cada estudiante, ¿no? Es no comer por comer, es saber por qué me debo de alimentar, ¿no? De esa manera, qué alimentos son beneficiosos para el cuidado de mi salud, ¿no? Y lo más importante, ¿no? El cuidado de nuestro cuerpo, la higiene corporal, ¿no? A través del área de educación física, ver la higiene de las manos, la higiene del cuerpo, ¿no? El cuidar que se respeten las horas de sueño, ¿no? Que el estudiante haga actividad física, que deje de lado el sedentarismo, el celular, la televisión, ¿no? Y haga actividades que mejoren su calidad de vida. ¿Ya? Pero la segunda capacidad, como siempre, nos reta a ir más allá. La segunda capacidad siempre es más retadora que la primera. ¿Por qué? Porque es asumir una actitud crítica, ¿no? Y ahí nada más ya es complicadísimo. Porque es asumir una actitud crítica, o sea, es reflexionar sobre la importancia de los hábitos saludables y sus beneficios vinculados con la mejora de la calidad de vida. Esto supone la planificación de rutinas, dietas o planes que pongan en práctica sus conocimientos sobre la alimentación, higiene corporal, actividad física, ¿no? Para la salud según sus propias necesidades y recursos. Mientras que en la primera capacidad el alumno aprende, ¿no? Aprende sobre la importancia de los alimentos, ¿no? Y por qué debo de dormir 8 horas, ¿no? Y las rutinas y los horarios y cómo eso beneficia a mi cuerpo. En la segunda, le estoy diciendo al estudiante el por qué debo de hacer actividad física. ¿Por qué tienes que alimentarte adecuadamente? Porque si no te vas a enfermar cuando tengas 30, 40 años, esos huesos van a estar como galletas, no van a estar fuertes, tanta gaseosa, tanto caramelo, no vas a estar con obesidad o diabetes, ¿no? Entonces, todo eso, todo ese análisis, toda esa reflexión viene en la segunda capacidad. En la primera es aprenderlo y conocerlo. En la segunda, reflexionar el por qué me sirve ahora y el por qué me va a servir para mañana y para mi futuro. Y no solo para mí, sino para toda mi comunidad. ¿Lo estamos haciendo, maestros? Y esto es educación física. No le estoy hablando de personal ni de ciencia y tecnología. Le estoy hablando de la competencia del área de educación física y de las dos capacidades que tiene nuestra área y de lo que dice el currículo. Aquí no hay nada inventado, maestro. No hay nada inventado. Todo esto es lo que dice el currículo y se los estoy trayendo para que lo reflexionemos, maestro. Para que lo reflexionemos. ¿Ya? Mi amigo Hilder ha levantado la mano. Maestra, nos quedan 15 minutos. Listo, maestro. Listo. Entonces aquí vamos avanzando para terminarlo y pasamos a la tercera competencia. ¿Ya? Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. La primera capacidad, como siempre, ¿ya? Nos lleva a que se relacione utilizando sus habilidades sociomotrices, ¿no? Y la segunda capacidad crea y aplica estrategias y tácticas de juego. La primera, que supone interactuar de manera asertiva con los demás en las prácticas lúdicas y deportivas, experimentando el placer y el disfrute de ellas, ¿ya? Lo que representa, por otro lado, desarrollar habilidades como el respeto a las normas de juego, el liderazgo, la tolerancia, actividades proactivas, ¿no? La resolución de conflictos interpersonales, la pertenencia positiva a un grupo, entre otras. ¿A qué se refiere, maestros? A que el estudiante tiene que saber convivir
jugar, armonizar y resolver sus problemas de manera proactiva, ¿no? Sin llegar al conflicto, sin mediar a golpes, ¿no? Aquí les cuento una anécdota que a mí me encantó, ¿no? Por ejemplo, Lionel Messi, ahorita que está aquí en su nuevo equipo en Estados Unidos, ¿no? Cuando ellos pierden la Copa, ¿ya? En el año 2024, cuando pierden la Copa, ¿no? Quedaron en segundo lugar. Miren que todo el equipo sale del campo y solo se queda Messi. Miren, Messi viene de ganar toda la Champions y viene de ganar la Copa del Mundo. Y siendo él el líder de su equipo, habiendo perdido, fue el único que se quedó a ver cómo el campeón festejaba. Mientras que todo el equipo se retiró, el segundo lugar se retiró como pasa en muchos campeonatos cuando pierde uno de los equipos, se va del campo y no quiere saber nada más porque perdió. No, él con su Copa Mundial esperó a que el equipo ganador sea premiado y se quedó en señal de respeto al ganador, ¿no? Y eso lo hace uno de los más grandes deportistas que ha tenido el planeta, ¿no? Imagínate uno, ¿no? Ese tipo de ejemplos es la que todos debemos de compartir, ¿no? El saber ganar y el saber perder. Y la segunda capacidad, maestros, es la que siempre nos va a retar, ¿ya? Miren, ¿qué nos dice? Crea y aplica estrategias y tácticas de juego. Supone emplear los recursos personales y las potencialidades de cada miembro del equipo para el logro de un objetivo en común, desarrollando y aplicando reglas y soluciones tácticas de juego en actividades físicas de colaboración, cooperación y oposición. O sea, aquí ya no estamos hablando de que el estudiante juegue por jugar, no. Significa que el estudiante crea juegos en las que todos puedan participar, ¿ya? Crea estrategias dentro del propio juego para poder utilizar su razonamiento, sus capacidades, sus habilidades para poder ganarle al equipo rival. Pero ojo, sin discriminar a nadie, porque la educación física no es que ya van a jugar, divido dos equipos y a los que no los escogieron se sientan el resto de la hora a esperar y ver cómo el resto juega. En una en un enfoque de la corporeidad, ningún alumno debe de quedarse mirando, maestros, cómo el resto juega. Todos deben de participar de la actividad, de una u otra manera, pero no sentados como espectador. Tampoco llevando los puntos que tú llevas, cuántos goles mete uno y cuántos goles mete. No, debe de trabajar de manera activa, maestros, activas. Los niños son como nuestros hijos. ¿A ti te gustaría que tu hijo lo pusieran ahí con el cuaderno a anotar cuántos goles? No, tú quisieras que tu hijo, aunque sea de arquero, sin menospreciar a los que son arqueros, obviamente, ¿no? Pero que participe de la actividad, ¿no? Que participe de una u otra manera. Y es ahí donde viene la habilidad del docente de educación física para modificar las reglas de las actividades lúdicas que beneficien a todos y que permitan que todos los estudiantes puedan involucrarse en la actividad de una u otra manera de forma activa. Ese es el truco, de manera activa. Y bueno, aquí nuevamente, maestro, les pongo las tres competencias como le dije. Pero la primera competencia, ya que se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, para hablarlo en buen cristiano, y de manera la más clara posible, corresponde a que el estudiante sepa conocer su cuerpo por dentro y por fuera, sus posibilidades de movimiento y la comprensión de ellos. La competencia 2, que asume una vida saludable, que el estudiante practique, ¿ya? Que enfatice en la práctica de valores, la práctica de hábitos saludables y su importancia para nuestra vida diaria y de la sociedad. Y la competencia 3 interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, ¿no? El saber liderar, el saber trabajar en equipo, el respetar las reglas de juego, ojo, respetar las reglas de juego y las limitaciones de cada uno de sus compañeros sin discriminación alguna, ¿no? Entonces, todo esto tengo que trabajarlo en el área de educación física, todo eso, maestro, todo esto, porque eso nos pide ¿quién? El currículo nacional. Así está establecido y así es como debemos de trabajar. Como yo les comenté en el poco tiempo, nos están quedando 5 minutos, en el tiempo que nos queda, yo quiero enfatizar
en la competencia para mí más importante, que es la competencia 2. Asume una vida saludable, porque si el estudiante está sano, se va a poder mover. Si el estudiante está sano, va a poder trabajar en equipo. Si el estudiante está sano, te va a prestar atención y va a querer jugar. Si el estudiante está sano y está bien alimentado, bien nutrido, el estudiante va a respetar las reglas, el estudiante va a ser proactivo. Si el estudiante está más preocupado en el sonido de su estómago o en ver qué come lo demás porque no ha comido, entonces es muy difícil trabajar con un niño que ya llega con problemas de desnutrición o con problemas de sedentarismo o con problemas de obesidad. Si la competencia 2 no está bien, créeme que no vas a poder trabajar adecuadamente ni la competencia 1 ni la competencia 3. Ahora, yo les pregunto, ¿en su programación curricular le han dado énfasis a la competencia 2 o es la que menos han trabajado a lo largo de años? Esa es una reflexión que les dejo a cada uno de ustedes, maestros. La competencia 2, asume una vida saludable, es allí donde yo tengo que revisar las loncheras, qué lleva mi estudiante y qué come dentro de la escuela, ¿no? Yo personalmente trabajo con mis estudiantes muchísimo la alimentación saludable, ¿no? A través de diferentes actividades a lo largo del año, para que el estudiante, a través de ferias gastronómicas, ¿no? Actividades de alimentación, la lonchera saludable a través del inicio del año, el estudiante sepa cómo debe de alimentarse y cómo debe de nutrirse, ¿no? Hablar sobre los nutrientes, los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las vitaminas, los alimentos, a través de una manera lúdica, trabajando con las maestras del aula para que ellos no solamente lo sepan de concepto, sino lo vivencien, ¿no? Lo palpen y lo saboreen, ¿no? Porque ahí viene cuando el estudiante participa, lo hace, lo observa y luego lo saborea, créeme que eso queda instalado para ellos. Eso queda en ellos. Y eso yo le estoy mostrando lo que yo hago con mis estudiantes, ¿no? Yo trabajo en una escuela rural en donde casi no hay agua y casi no hay cemento. Los pocos espacios que tenemos siempre el polvo, la lluvia, ¿no? Siempre lo ensucia. Y son los mismos estudiantes que se encargan de darle mantenimiento, porque ellos tienen que saber que tienen que trabajar en un espacio adecuado para ellos. Si hay escobas y hay manos, entonces no hay razón para trabajar en un ambiente sucio o que se pueda mejorar. Y eso lo hacen ellos mismos, y es un hábito que ellos ya han desarrollado y ellos mismos se organizan para antes de la actividad física tengan su espacio limpio acorde para ellos. La competencia 3, como les mencioné, que ellos sepan interactuar, trabajar en equipo, solucionar problemas, ayudarse en los unos a los otros, ¿ya? Ver que no gano yo, gana el equipo, gana el salón, gana el colegio, gana el distrito, gana el país. Cuando se trabaja en equipo con una misma línea, se logran objetivos, maestros, ¿no? Lo que les muestro es logros que mis estudiantes han obtenido ya en los últimos años trabajando en equipo con una misma idea, maestros, ¿ya? Lo que le mencionaba, el estudiante debe de conocer su cuerpo, ¿ya? Su peso, su talla, sus tipos de pies, sus pulsaciones, su agudeza visual, ¿no? Dominar su equilibrio, su coordinación y todos estos datos estadísticos, saber cómo yo los puedo interpretar, ¿ya? El estudiante sepa reconocerse, ¿no? Sepa reconocer a los demás, sepa quererse, ¿no? Sepa cómo identificarse, ¿no? Y cómo respetar a los demás. Aquí pueden ver diferentes actividades que hago con mis estudiantes a través de la competencia 1, ¿ya? Porque no es solamente movimiento, ¿no? Aquí lo pueden ver, por ejemplo, articulándose con el área de comunicación, la coordinación motora fina, trabajada de la mano con el área de comunicación, ¿no? Trabajo en equipo a través de las colchonetas y el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? El estratégico, ¿no? A través de la dama, el ajedrez y todos los circuitos motores que uno pueda desarrollar, ¿no? Los logros llegan solos cuando uno hace bien su trabajo, maestro. Yo no entreno a mis estudiantes para campeonatos. Yo los trabajo a lo largo del año y a los que veo que cumplen con sus notas, cumplen con desarrollar bien su trabajo, no están desarrollando bien la competencia, pues sí los llevo a participar y muchos de ellos traen logros. Pero si no los traen también, es un proceso, maestros. No es lo más importante ganar una medalla, no es lo más importante. Lo más importante es que ellos aprendan a que la actividad física y la buena alimentación
y el saber trabajar en equipo van a hacer que ellos consigan todo lo que ellos quieran en su vida en adelante. Nosotros somos sus héroes, nosotros somos los héroes sin capa, maestros. ¿Ya? Quiero terminar esta capacitación, maestros, con lo que iniciamos. Todo es importante hasta que te enfermas. Cuando tú te enfermas, allí recién te vas a dar cuenta, maestro, de que el trabajo, el informe, ¿no? Todo lo que te pedían queda en segundo plano porque lo primero que era lo más importante era saber cuidar tu salud. ¿Ya? Recuerda, cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona por más que tú le eches y le eches y le eches. ¿Ya? Pero cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria, maestros. Espero de todo corazón, maestros, que esto haya servido para que ustedes reflexionen un poquito más y lo que hayan visto lo puedan incorporar en su práctica pedagógica en este 2026. Y ahora no sé, amigo Hilder. Fuerte aplauso, mi querido maestro Pablo Almeida. Muchísimas gracias por los grandes aportes que nos has brindado para cumplir con los tiempos. Bueno, vamos a detener ya la grabación aquí. Hemos terminado con el